Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está de nuevo con nosotros Angiolina Galucho, que es economista, experta en globalización y trabaja para la Oficina Comercial de Perú en Nueva York. Bienvenida de nuevo, Angiolina. Gracias, Cristina. Vamos a comenzar, si te parece, con datos que tendremos que estar pendientes esta semana. Se van a publicar datos referentes al sector inmobiliario, la venta de casas usadas y también las cifras de construcción de nuevas viviendas. Pero sobre todo esta semana vamos a ver cómo reaccionan los mercados después de que la semana pasada tuviéramos 2 días terribles, Angiolina, en Wall Street, el miércoles y el jueves, que se fueron los 3 selectivos principales de Wall Street a rojo. Efectivamente, esta semana que pasó nos tocó vivir 2 días realmente terribles en el movimiento bursátil en los Estados Unidos, ¿no? Con un déficit tremendo que no se veía en mucho tiempo, ¿no? Ha afectado todas las negociaciones de la bolsa, ¿no? Y los expertos creen que esto se debe a que puede ser por las fricciones que existen por los aranceles impuestos por Estados Unidos contra China respecto a las importaciones, además del incremento en la tasa de interés, ¿no? Esto ha sido algo como una especie de explosión en el mundo financiero. Vamos a hablar de ello. Esta semana, ¿cómo prevés que reaccionen los mercados? El viernes ya subieron, fueron a verde. ¿Crees que se mantendrá así? El viernes, gracias a Dios, mejor dicho, gracias a JP Morgan, que ayudó mucho, y los bancos, a que la bolsa se reactivara y hubiera un mejor manejo del mundo financiero. La economía de Estados Unidos se mantiene fuerte. A pesar de estos desequilibrios y roces financieros internacionales, se mantiene fuerte. No es una economía que vaya a sucumbir en algún momento, a pesar de que puede haber una ligera inflación, que realmente la inflación que se vive aquí en los Estados Unidos es insignificante en relación a otros países con un mayor índice de inflación que a veces llega a ser fuera de control. Pero en Estados Unidos la economía es estable y creo que en los próximos días puede esto repuntar, aunque en el mundo de las finanzas realmente nunca se sabe, ¿no? Hablabas de inflación y bueno, voy a sacar ahora el tema del IPC. Se publicaron los datos del IPC la semana pasada, el de septiembre bajó, se quedó en el 2,2%. y el anualizado en el 2,3%, por debajo de las expectativas de los analistas. Sí, esto ha llevado también a una gran discusión de parte del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, quien ha señalado de estar loco nuestro... el presidente de la Reserva Federal. Jerome Powell, el presidente de la Reserva, ¿no? Entonces, es un poco descabellado decir que Jerome Powell está loco para poder llevar a esos índices esta inflación. Una inflación se suscita, las tasas de intereses se suscitan porque hay escasez de dinero. Si el suministro se corta, entonces obviamente no hay el dinero suficiente para poder suplir a los bancos. Eso crea como consecuencia que haya un incremento, porque el dinero cuesta más, porque hay poco dinero para poder distribuirlo entre los recursos que son necesarios. Entonces, esto es lo que ha llevado un poco a ese problema que se suscitó en la semana pasada, estos días negros en la bolsa de valores. Pero además de eso, como mencioné hace un momento, las fricciones de los aranceles con China, ¿no? Porque China, el gigante asiático, está reduciendo drásticamente las importaciones de petróleo de Estados Unidos, y eso que el petróleo no está en la lista de productos con aranceles. Además, otras empresas también están teniendo ya problemas, ¿verdad? Efectivamente, el hecho de que se reduzca la cantidad de compra de petróleo a Estados Unidos, China tiene dónde adquirirlo, lo adquiere de Rusia,
que está incluso mucho más cercano que adquirirlo de Estados Unidos. Es más, Estados Unidos compra mucho más hacia China que China de Estados Unidos. Y tenemos en la industria automotriz, hay 3 grandes marcas que están retirando su fabricación desde la China. Tenemos a Cadillac, Volvo y Buick, además de la Ford, que también ha decidido cortar definitivamente la producción de su nuevo modelo, ¿no? El crossover. Uh-huh. Y hablando de guerras comerciales, de tratados comerciales, por fin se llegó al acuerdo del Tratado Comercial de Norteamérica. Canadá dijo que sí. ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que pierde Canadá? Porque no quería meterse en ese convenio que tenía con México, y Trump está feliz con este nuevo acuerdo. Sí, pero los cambios no han sido sustanciales. Realmente, si nosotros revisamos el nuevo acuerdo, la diferencia entre uno y el otro, el acuerdo anterior y el nuevo acuerdo, no difieren mucho. Sí, hay aranceles que se van a gravar a ciertos productos, pero en realidad a Estados Unidos no le conviene gravar aranceles tan altos, no solamente en este tratado con México y con Canadá, pero también con cualquier otro país. Y la razón fundamental es que mientras Estados Unidos provea de fuentes de trabajo a estos otros países, las personas van a quedarse en su país y van a tener un ingreso. Entonces no están pensando en emigrar ilegalmente a este país, que al final resulta un problema socioeconómico para Estados Unidos. Entonces, en el caso de Canadá, los canadienses generalmente se quedan en su país y solo vienen de paseo. Son muy pocos los que se quedan. El caso más fuerte es con México. El problema se suscita más hacia México. Entonces, si se implanta una política económica en la que los aranceles no son muy altos, pero además que provee de trabajo para estos países, no solamente va a ayudar a sus economías, sino también va a mantener a un grupo de personas alejadas de este país, evitando así la inmigración ilegal, ¿no? Uh-huh. Y de la semana pasada también un dato del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que rebajaba el pronóstico de crecimiento global en 2 décimas, Angelina, para este año y para el próximo año. Es bastante halagador, porque de todos modos hay un crecimiento, no hay un estancamiento, que hay que verlo desde el lado positivo, ¿no? El crecimiento global se ha estimado en un 3.6%, el crecimiento para las economías emergentes en un 4.8% y para las economías más avanzadas en un 1.5%. De todos modos, es halagador, porque de todos modos hay un movimiento, un crecimiento en la manufactura, en la fabricación de diferentes productos, y eso hace que el Producto Bruto Interno de todas maneras tenga un crecimiento, aunque no sea mucho tal vez para muchos países, como en el caso de Estados Unidos, pero en los otros países, el resto de países del mundo, sí hay un crecimiento notorio. Hay que mirarlo por ese lado, ¿no? Positivo, hay que ser positivo. Pues nos quedamos con eso, con lo positivo, ¿verdad? Eso es lo importante. Definitivamente, sí. Hablabas de economías emergentes y yo quería preguntarte por cómo está la situación. Bueno, en Brasil están con las elecciones, todavía no sabemos, depende del candidato que salga presidente, pues así será la economía, ¿no? Se irá esperemos avanzando. Que sea para bien. Efectivamente. ¿Y en Venezuela cómo está la situación, Angelina? Venezuela, me da mucha pena decirlo, pero es un infierno que termina de arderse y convirtiéndose en cenizas. La mayoría de venezolanos ha emigrado y lamentablemente está causando problemas muy grandes a otras economías emergentes como Colombia, Ecuador y Perú sobre todo, porque en Perú tenemos una cantidad de venezolanos increíble que es imposible albergarlos.
y darles trabajo. Aunque en el caso de Perú les están dando la oportunidad de trabajar e incluso insertarse al sistema social, de tal modo que ellos puedan obtener derechos como similares a los que los ciudadanos tienen. Entonces, vemos que Venezuela se está quedando sin gente. Las economías, los países se manejan porque un gobernante puede llevar ese país a que su economía sea mejor o a que su economía sea peor. Entonces, mucho depende de cómo tiene ese manejo, esa administración. Pero este gobierno, que tiene una sucesión desde antes con el chavismo, obviamente ha traído a la destrucción total a Venezuela. Venezuela era uno de los países con una de las mejores economías en Sudamérica, por su petróleo, por su gente, por su producción. Muchas empresas tuvieron que cerrar y huir porque había presiones del gobierno. Entonces da mucha pena que un país se esté hundiendo porque es la filosofía de alguien que está llevándolo al hoyo tremendo. Y un dato sobre Venezuela, el FMI predice una inflación de 10 millones % en el país. Veremos a ver cómo avanza. Que Dios lo coja confesados. La situación en Venezuela. Y bueno, Angelina, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Estrategias de Inversión con nosotros. Te esperamos otro día. Gracias, Cristina, por tenerme en tu programa. Y a ustedes les esperamos la próxima semana con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos, desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Les saluda Cristina Rodríguez.